En un mundo lleno de desafíos, hay momentos que definen el destino de una nación, y este es uno de esos momentos. ¿Qué harías si todo a tu alrededor cayera en la oscuridad y pareciera que la verdad se hubiera desvanecido? Imagina ser el único en tu país que se atreve a desafiar a un rey temido y a cientos de falsos profetas, arriesgando todo por la verdad. Esto no es solo una historia antigua, es un llamado a la valentía que resuena hasta hoy. Una fe inquebrantable y un coraje que desafía toda lógica, se levantó solo contra la corrupción, el engaño y la idolatría que habían consumido a su pueblo. Lo que sucedió a continuación no solo cambió la historia de Israel, sino que dejó una lección eterna para todos los que creen en el poder de Dios. Si alguna vez tienes sentido que estás solo en tu lucha por la verdad, esta es la historia que necesitas escuchar. El reino de Israel, una nación que alguna vez fue próspera y bendecida por el Dios de sus antepasados, había caído en una profunda oscuridad espiritual. El rey Acab, influenciado por su esposa Jezabel, había abandonado las enseñanzas de Jehová, el Dios de Israel, y se había entregado por completo a la adoración de Baal, un dios pagano de la fertilidad y la tormenta. Este cambio no solo había corrompido al rey, sino que había arrastrado a todo el pueblo hacia prácticas idólatras y rituales profanos que en nada se parecía a la devoción que una vez unió a Israel bajo el liderazgo de figuras como Moisés y Josué. Jezabel, una mujer poderosa y decidida, no estaba satisfecha con simplemente introducir la adoración a Baal, su objetivo era erradicar por completo el culto al Dios verdadero. Ordenó la destrucción de los altares de Jehová y persiguió a los profetas que se negaban a doblegarse ante Baal. Muchos hombres de Dios fueron asesinados, y aquellos que lograron escapar, se escondieron en cuevas, temerosos por sus vidas. La voz de la verdad y la justicia estaba siendo sofocada por la opresión de un gobierno que había abrazado la mentira. En medio de este caos y apostasía, se alzaba un hombre, Elías, un profeta de Jehová, cuya fe no había sido sacudida por la creciente idolatría. Conocido por su fervor y su disposición a seguir la voluntad de Dios sin importar las consecuencias, Elías observaba con angustia cómo su pueblo se alejaba más y más del camino recto. Sabía que el tiempo de la complacencia había terminado, y que era necesario un acto de fe radical para confrontar la corrupción que se había arraigado en la nación. Elías recibió una palabra de Dios que lo impulsó a actuar. Sabía que no sería una misión fácil, pues enfrentarse al rey Acab y a los cientos de profetas de Baal equivalía a un suicidio político y, posiblemente, literal. Pero su confianza en el poder de Jehová superaba cualquier temor humano. Así, un día, Elías se presentó ante el rey Acab y lo desafió públicamente a un enfrentamiento en el Monte Carmelo. Este no sería un duelo común, sino una demostración definitiva de quién era el Dios verdadero. El desafío era claro, tanto Elías como los profetas de Baal construirían altares, y el Dios que respondiera enviando fuego desde el cielo sería reconocido como el verdadero Dios. Elías, sabiendo que tenía todo en contra, confió en que Dios se manifestaría con poder. El pueblo de Israel, intrigado y expectante, se reunió en masa en el Monte Carmelo para presenciar lo que prometía ser un espectáculo sin precedentes. La tensión era palpable. ¿Qué sucedería si Baal respondiera? ¿Y si Jehová guardaba silencio? Las apuestas no podrían ser más altas. El futuro espiritual de una nación estaba en juego. El Monte Carmelo, un lugar cargado de significado espiritual, estaba repleto de personas que habían venido a presenciar un evento sin precedentes. El aire estaba lleno de tensión y anticipación, mientras el profeta Elías y los profetas de Baal se preparaban para un enfrentamiento que no solo determinaría quién era el verdadero Dios, sino que también decidiría el destino espiritual de Israel. Los profetas de Baal, unos 450 en total, comenzaron primero. Construyeron su altar con dedicación, colocando la leña y el sacrificio en su lugar. Desde la mañana hasta el mediodía, invocaron a su Dios con fervor. Saltaban, danzaban y gritaban, Baal, respóndenos. Pero por más que lo intentaron, el cielo permaneció en silencio. ¿Acaso Baal no los escuchaba? ¿O tal vez estaba demasiado ocupado para atenderlos? Elías, observando desde cerca, no pudo evitar notar la ironía de la situación. Con un toque de sarcasmo, les dijo, griten más fuerte. Quizás Baal esté meditando, o esté ocupado, o de viaje. Tal vez está dormido y necesita que lo despierten. Estas palabras, aunque cargadas de humor, resaltan una verdad profunda. ¿Qué tipo de Dios es aquel que necesita ser despertado por sus adoradores?
Los profetas de Baal, en su desesperación, comenzaron a cortar sus cuerpos con cuchillos y lanzas, una práctica común en sus rituales para mostrar devoción extrema y atraer la atención de su Dios. La sangre corría, y sus gritos se hacían cada vez más desesperados. Pero, ¿de qué servía todo ese sacrificio si su Dios no podía o no quería responder? A medida que pasaban las horas, se hacía evidente que Baal no enviaría fuego desde el cielo. ¿Era posible que todo este espectáculo no fuera más que un vano intento de mantener una fe vacía? ¿Podría un Dios verdadero fallar en un momento tan crucial? Finalmente, después de horas de intentos fallidos, los profetas de Baal se retiraron, agotados y humillados. Elías, con calma y confianza, dio un paso adelante. Era su turno. Pero, en lugar de simplemente seguir los pasos de los profetas de Baal, Elías decidió hacer algo que desafiaría la lógica y las expectativas de todos los presentes. Mandó que trajeran 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y construyó un altar en el nombre del Señor. Luego, colocó la leña y el sacrificio sobre el altar, pero no se detuvo ahí. Dio una orden inesperada: llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y la leña. El pueblo observaba con asombro mientras el agua empapaba el altar. ¿Por qué haría esto Elías? ¿Acaso no sabía que el agua dificultaría la ignición del fuego? Pero Elías no se detuvo ahí. Ordenó que repitieran el proceso 2 veces más, hasta que el agua corría alrededor del altar y llenaba una zanja que había cavado. ¿Quién en su sano juicio haría algo tan arriesgado en un momento tan crucial? ¿Qué estaba pensando Elías? Con el altar completamente empapado, Elías se acercó y oró. No fue una oración larga ni elaborada, sino una súplica sencilla y directa: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto por orden tuya. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios, y que estás convirtiendo su corazón de nuevo hacia ti. La expectación era palpable. ¿Respondería Dios en ese momento tan decisivo? La oración de Elías, tan simple y sin adornos, contrastaba enormemente con los gritos y el frenesí de los profetas de Baal. ¿Qué podía lograr una oración tan breve cuando las largas invocaciones de los demás habían fracasado? Pero en ese instante, sucedió algo asombroso. Un fuego descendió del cielo, un fuego que no solo consumió el sacrificio, sino que también devoró la leña, las piedras, el polvo y hasta el agua que llenaba la zanja. ¿Cómo es posible que el fuego devore piedras y agua? ¿Acaso no era esta una señal inequívoca del poder absoluto de Jehová, el Dios de Israel? El pueblo, al presenciar este milagro, quedó atónito. Sus corazones se llenaron de temor y reverencia, y cayeron rostro en tierra, exclamando: El Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. En ese momento, quedó claro quién era el verdadero Dios. Pero la historia no termina aquí. Elías, aprovechando el impacto de este evento, ordenó que los falsos profetas de Baal fueran capturados y ejecutados en el arroyo de Quizón, purificando así a Israel de su influencia corruptora. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios de la misma manera que lo hizo Elías, incluso cuando todo parece estar en nuestro contra? ¿Podemos tener la misma fe audaz que desafiaba la lógica y las expectativas humanas? La historia de Elías nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia fe y la disposición a actuar según nuestras convicciones, sin importar las consecuencias. Con la demostración de poder de Dios aún fresca en la mente de todos, uno podría pensar que el conflicto había terminado, pero la verdadera prueba estaba apenas comenzando. Elías había demostrado que Jehová era el único Dios verdadero, pero aún quedaba la amenaza de Jezabel. La reina que había jurado erradicar a todos los profetas de Jehová. ¿Realmente pensaban que Jezabel se quedaría de brazos cruzados después de lo que había sucedido en el Monte Carmelo? ¿Tantos hombres de Dios? La noticia del fuego celestial que había consumido el sacrificio se extendió rápidamente, llegando a oídos de Jezabel. Su reacción fue tan feroz como se temía. Enfurecida por la humillación de sus profetas y el desafío a su autoridad, Jezabel envió un mensaje a Elías, jurando que lo haría pagar con su vida: que los dioses me castiguen severamente si mañana a esta hora no he hecho contigo lo mismo que hiciste con los profetas de Baal. Imagina recibir una amenaza tan directa de alguien tan poderoso y despiadado. ¿Podría Elías, un hombre que había enfrentado a cientos de falsos profetas y al propio rey, ahora ser intimidado por las palabras de una mujer? Pero Jezabel no era una amenaza vacía, su reputación la precedía, y Elías sabía que estaba en peligro real. Elías,
quien acababa de ser testigo del poder de Dios de una manera tan impresionante, se encontraba ahora en un momento de extrema vulnerabilidad. El peso de la amenaza lo abrumó, y en un acto que sorprendió a muchos, huyó para salvar su vida. ¿Cómo es posible que el mismo hombre que desafió a todo un reino con fe inquebrantable ahora se dejará llevar por el miedo? ¿Podría el valiente profeta estar sucumbiendo a la presión de enfrentarse a un enemigo que no se rendiría fácilmente? Esta es una pregunta que todos debemos considerar. ¿Qué sucede cuando el miedo nos alcanza después de una gran victoria espiritual? Elías corrió al desierto, dejando atrás su misión, sus seguidores y su propósito. A medida que se adentraba más y más en la soledad, el profeta que una vez fue un baluarte de fe, ahora se encontraba solo, agotado y desalentado. Llegó a un punto en el que, abatido por la desesperación, se sentó bajo un arbusto y rogó a Dios que le quitara la vida. «Ya basta, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados». ¿Cómo es posible que el mismo hombre que había visto el fuego de Dios descender del cielo ahora estuviera tan desesperado? ¿Podría su fe estar tan gravemente herida por la amenaza de Jezabel? El aumento de la tensión no solo se refleja en el peligro físico al que Elías estaba expuesto, sino en la lucha interna que comenzaba a librar. ¿Sería capaz de superar el miedo y la desesperación que lo consumían, o sucumbiría ante la presión de un enemigo implacable? El destino de Elías, y el curso que tomaría su misión, colgaban de un hilo en este momento de crisis. Elías, exhausto y al borde de la desesperación, había huido al desierto para escapar de la amenaza de Jezabel. Su fe, que había sido tan fuerte en el Monte Carmelo, ahora parecía tambalearse bajo el peso del miedo y la soledad. Pero en este punto crítico, cuando todo parecía perdido, Dios no abandonó a su profeta. ¿Cómo podría el Dios que había enviado fuego del cielo ignorar el clamor angustiado de su siervo? Mientras Elías dormía bajo el arbusto, un ángel del Señor se le apareció, tocándolo suavemente y diciéndole: «Levántate y ven». Delante de él había una torta cocida sobre las brasas y un jarro de agua. ¿Acaso Dios había olvidado a Elías? ¿Podría el mismo Dios que lo había llamado a confrontar a los profetas de Baal ahora ignorar su sufrimiento? Elías comió y bebió, y aunque aún se sentía agotado, se volvió a dormir. Pero el ángel regresó por segunda vez, diciéndole: «Levántate y ven, porque el viaje es demasiado largo para ti». Esta vez, fortalecido por la comida, Elías se levantó y caminó durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, el monte de Dios. Una vez allí, Elías se refugió en una cueva, donde experimentaría una de las revelaciones más profundas de su vida. Dios le habló: «¿Qué haces aquí, Elías?». Esta pregunta, simple pero penetrante, iba al corazón de la crisis del profeta. ¿Por qué estaba allí, escondido y temeroso, cuando había sido llamado a ser un líder valiente para Israel? Elías respondió con honestidad, expresando su angustia: «He sido muy celoso por el Señor, Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, derribado tus altares y matado a tus profetas a espada. Solo yo he quedado, y ahora quieren matarme a mí también». En ese momento, Dios le ordenó a Elías que saliera y se parara en la montaña, porque el Señor iba a pasar. Primero, un fuerte viento desgarrador sacudió la montaña, pero el Señor no estaba en el viento. Luego, un terremoto hizo temblar la tierra, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después, un fuego ardió intensamente, pero el Señor no estaba en el fuego. Finalmente, llegó un susurro suave y delicado. ¿Por qué Dios eligió manifestarse en un susurro y no en el poder destructivo del viento, el terremoto o el fuego? Podría ser que Dios estaba enseñando a Elías, y a todos nosotros, que su presencia no siempre se encuentra en las demostraciones de poder dramático, sino en los momentos de quietud y reflexión. Elías cubrió su rostro con su manto y salió a la entrada de la cueva. Allí, en ese susurro suave, Dios le dio nuevas instrucciones: «Ve de regreso por el camino que viniste, y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues, unge a Hazael como rey de Aram, a Jehú como rey de Israel, y a Eliseo como profeta en tu lugar». Con estas palabras, Dios reafirmó la misión de Elías y le mostró que, a pesar de su soledad percibida, no estaba solo. Había otros 7,000 en Israel que no se habían arrodillado ante Baal. Elías, ahora renovado en su propósito, salió de la cueva no como un hombre derrotado, sino como un profeta reafirmado y listo para continuar la obra que Dios le había encomendado. ¿Cuántas veces, como Elías, hemos necesitado escuchar ese susurro de Dios para recordar que no estamos solos en nuestras luchas? ¿Estamos dispuestos a escuchar cuando Dios nos habla en los momentos más tranquilos de nuestra vida? Después de su encuentro con Dios en el monte Horeb,
Elías emergió de la cueva con una nueva perspectiva. Lo que había comenzado como una huida desesperada, terminó siendo una lección profunda sobre la naturaleza de Dios y la verdadera fuerza que sostiene a los creyentes. En tiempos de prueba, ¿qué podemos aprender de este momento decisivo en la vida de Elías? ¿Cómo puede su experiencia hablarnos hoy, en medio de nuestras propias luchas y desafíos? La moraleja de la historia de Elías es clara: la verdadera fortaleza no se encuentra en demostraciones de poder exteriores, sino en la quietud del espíritu que confía en Dios. Elías había sido un hombre de acción, acostumbrado a confrontar a los malvados con valentía y a ver las manifestaciones poderosas de Dios en su vida. Sin embargo, en su momento más vulnerable, cuando su espíritu estaba quebrantado, fue el suave susurro de Dios lo que lo restauró. ¿No es este un recordatorio de que, a veces, buscamos respuestas en los lugares equivocados, esperando que Dios actúe de maneras grandiosas cuando, en realidad, Él nos está hablando en los momentos más tranquilos y sutiles? Dios no solo le recordó a Elías que no estaba solo, sino que también le mostró que tenía un propósito renovado y claro. A pesar de la oscuridad que sentía, Dios tenía un plan mayor que Elías no podía ver en ese momento de desesperación. Así también, en nuestras vidas, es fácil sentirnos abrumados por las circunstancias y creer que estamos solos en nuestras luchas. Pero, ¿cuántas veces hemos pasado por un valle oscuro solo para descubrir, después, que Dios estaba obrando en silencio a nuestro favor? El diseño de la historia de Elías también nos enseña sobre la importancia de la obediencia y la humildad. Aunque Elías era un profeta poderoso, incluso él necesitaba ser recordado de su dependencia de Dios. Cuando Elías salió de la cueva, no lo hizo con un sentido de autosuficiencia, sino con una comprensión renovada de que su fortaleza provenía de su relación con Dios, no de sus propios méritos. ¿Podemos nosotros, al igual que Elías, aprender a depender más de Dios y menos de nuestras propias fuerzas? Finalmente, la historia de Elías nos desafía a considerar cómo respondemos a los momentos de debilidad y crisis en nuestras vidas. ¿Huimos y nos escondemos, o buscamos el susurro de Dios en medio de nuestras dificultades? Elías encontró restauración no en su propio esfuerzo, sino en la presencia de Dios. Es un llamado a todos nosotros a buscar esa misma presencia en nuestras propias vidas, especialmente cuando enfrentamos desafíos que parecen insuperables. Elías, al final, continuó su misión con un propósito renovado, recordándonos que, no importa cuán oscuro sea el camino, Dios siempre tiene un plan para nosotros. Él es nuestra fortaleza en los momentos de debilidad, nuestro refugio en la tormenta, y la voz suave que nos guía cuando más lo necesitamos. ¿Estamos dispuestos a escuchar y a seguir su llamado, incluso cuando no entendemos completamente su plan? Elías, el gran profeta de Dios, nos enseña una verdad fundamental que muchos de nosotros olvidamos en medio de nuestras propias luchas: no estamos solos. En sus momentos más oscuros, cuando parecía que toda esperanza estaba perdida, Elías descubrió que Dios estaba presente, no en el ruido y la conmoción, sino en el suave susurro que habla al corazón. ¿Cuántas veces, en nuestra propia vida, buscamos señales grandiosas de la intervención de Dios, mientras pasamos por alto su voz en los momentos de quietud? Elías fue un hombre de fe, pero también fue un hombre con debilidades, dudas y temores. Su historia nos recuerda que incluso los más fuertes pueden caer en momentos de desesperación, pero esos mismos momentos pueden ser las oportunidades que Dios usa para mostrarnos su gracia y poder de maneras que nunca imaginamos. Cuando nos sentimos más solos, es cuando Dios está más cerca, listo para guiarnos de vuelta a nuestro propósito. Entonces, ¿qué significa esto para ti? ¿Estás pasando por un tiempo de incertidumbre o dificultad? ¿Sientes que has perdido el rumbo o que estás enfrentando desafíos que parecen insuperables? Recuerda que, como Elías, puedes encontrar fuerzas no en tu propio poder, sino en la quietud de confiar en Dios. Él nunca te abandona, incluso cuando no lo sientes o no lo ves claramente. El susurro de Dios puede estar esperándote en ese momento de oración que has estado postergando, en una palabra de aliento de un amigo, o incluso en la tranquilidad de una noche solitaria. Es allí, en esos momentos aparentemente insignificantes, donde Dios está presente, listo para recordarte que no importa cuán grande sea la tormenta, Él es más grande. Así como Elías fue llamado a salir de la cueva y continuar con su misión, tú también eres llamado a seguir adelante, a no dejar que el miedo te paralice. Ya confía en que Dios tiene un propósito para tu vida que aún no ha terminado. ¿Estás dispuesto a escuchar su voz hoy? Deja que esta historia te inspire a buscar a Dios no solo en los momentos de victoria, sino también en los momentos de mayor oscuridad. Y recuerda, a veces, el mayor milagro no es el fuego que cae del cielo,
sino la paz que encontramos en medio de la tormenta. ¿Cómo estás respondiendo al susurro de Dios en tu vida? Reflexiona sobre esto, comparte tus pensamientos en los comentarios y anima a otros a escuchar esa voz suave que siempre está presente, incluso cuando todo lo demás parece en silencio.